¿existe algún lugar fuera de la Tierra que podría convertirse en el hogar de los futuros terrícolas? Esta es una de las preguntas más importantes que enfrenta la humanidad. Seguramente sabes de muchos programas enfocados en la búsqueda de exoplanetas similares a la Tierra, que en el futuro podrían albergar a la humanidad. Pero ¿sabías que un planeta así, posiblemente, está mucho más cerca de lo que pensamos y se encuentra en el sistema solar? Y no estoy hablando de Marte. Además, no se le puede llamar planeta a esta potencial nueva Tierra, ya que en realidad es solo un satélite. Me refiero a Titán, el satélite de Saturno, la única luna en el sistema solar que tiene una atmósfera densa y un paisaje bastante diverso, atravesado por ríos y lagos. ¿Qué es este objeto y por qué resulta interesante para los habitantes de la Tierra? Pues será que la colonización de Titán no es ciencia ficción, sino una perspectiva bastante real para la humanidad. ¿Qué sabemos sobre Titán? En realidad bastante. Titán es uno de esos objetos que conocemos desde hace muchos siglos. El satélite fue descubierto en el lejano año de 1655 por el astrónomo holandés Christian Huygens, inspirado por los experimentos de Galileo Galilei, y permaneció sin nombre durante casi 2 siglos, hasta que en 1847 John Herschel finalmente le dio un nombre. ¿Qué es exactamente este misterioso satélite del enorme planeta? ¿Qué se parece más a un planeta? Titán es bastante grande, es más grande que Mercurio, aunque tiene menos masa que él. Si comparamos a Titán con la Luna, su radio es aproximadamente un 50% mayor, su volumen es 3.24 veces más grande y es un 80% más pesado que nuestro satélite nocturno. La gravedad en Titán es 7 veces menor que en la Tierra. Pero la singularidad de Titán no está en su tamaño, sino en su atmósfera densa y extensa, que es casi 4 veces más densa que la de la Tierra y tiene un grosor de más de 400 kilómetros. Esto hace que Titán sea el único satélite en el sistema solar que tiene una atmósfera tan significativa. Además, su composición es bastante cercana a la de la Tierra, ya que el elemento principal que compone la atmósfera de Titán es el nitrógeno, cuyo contenido porcentual es de aproximadamente el 95%. La primera nave espacial que pasó cerca de Titán fue la Pioneer 11, cuya misión consistía en estudiar Saturno y Júpiter. Esto ocurrió en el año 1979. Un año después, la nave Voyager se acercó aún más al satélite. Se tomaron varias fotografías con las sondas, pero resultaron demasiado borrosas como para distinguir algún detalle. Un poco más de luz sobre cómo es la superficie de Titán la arrojó el telescopio Hubble en los años 90. Las imágenes que él tomó mostraron que el color naranja del satélite es una niebla de metano que lo cubre, por lo que solo se distinguía el relieve de forma aproximada. Cómo se ve Titán en la superficie bajo la capa de neblina de metano siguió siendo un misterio durante muchos años. Pero todo cambió cuando la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio lanzó la nave espacial Cassini, cuya misión era investigar Saturno y sus satélites. La nave llevaba a bordo la sonda Huygens, y el 14 de enero de 2005 realizó un aterrizaje exitoso en Titán. ¿Qué observaron los científicos al recibir las imágenes? Realmente se les reveló un espectáculo fantástico. Titán resultó ser más parecido a la Tierra de lo que se podía imaginar. Es el único objeto del sistema solar aparte de nuestro planeta, cuya superficie está cubierta por ríos, mares y lagos. Además, el ciclo de líquidos en Titán ocurre de la misma manera que en la Tierra. El contenido de los cuerpos de agua se evapora y luego regresa a la superficie en forma de precipitaciones. Pero no se apresuren a alegrarse. Subtítulos Dima Torso. Aunque Titán se parece a la Tierra, al verlo uno lo asocia más con imágenes aterradoras de un escenario post-apocalíptico. Un paisaje rocoso y desértico, niebla naranja y ríos que no están hechos de agua sino de metano líquido. Precisamente las lluvias en Titán, según los científicos, son de metano. Por supuesto, no hay oxígeno en la atmósfera, pero eso no es lo peor. ¿Cuál es la temperatura en Titán? Lamentablemente, es la menos adecuada para los humanos. En la superficie del satélite, la temperatura es de unos 179 degrees Celsius
y es tan baja que el hielo que abunda en Titán se parece más a una roca por su estructura, y en algunas regiones hay criovolcanes que expulsan agua, amoníaco y metano desde sus profundidades. Como pueden ver, las condiciones en Titán son bastante severas y mortales para los humanos, a pesar de que el satélite tiene cierto parecido externo con la Tierra. Definitivamente no querrías hacer tus maletas e irte a vivir allá mañana mismo. Pero ¿por qué la exploración y colonización de Titán resultan tan atractivas para los científicos de la Tierra? Quizá en Titán no todo sea tan malo. ¿Cuál es el potencial de este satélite y qué interés representa para la Tierra? El Huygens, que aterrizó en Titán y envió imágenes, se volvió para los terrícolas una auténtica máquina del tiempo. De hecho, Titán es prácticamente idéntico a la Tierra joven. Nuestra planeta era casi igual antes de que surgiera la primera vida orgánica en ella. ¿Sabías que la atmósfera de la Tierra no se saturó de inmediato, sino solo como resultado de la fotosíntesis activa de la flora en desarrollo? En la época en que la Tierra estaba completamente desprovista de vida, su atmósfera era totalmente diferente. Sí, en Titán hace mucho más frío que en la Tierra, pero eso no descarta la posibilidad de que tal vez en los lagos de Titán ya esté surgiendo la primera vida, ya que sus formas pueden ser completamente diferentes a las de la Tierra. Solo imaginen qué oportunidad tan increíble para los científicos de mirar hacia nuestro pasado y resolver uno de los mayores misterios del universo, el origen de la vida en la Tierra. ¿Pero es el interés puramente científico el único objetivo que la humanidad puede perseguir en Titán? En absoluto. Hay objetivos más simples y importantes como, por ejemplo, obtener combustible valioso. El satélite es rico en hidrocarburos, que son el combustible preferido en la Tierra, y en condiciones de agotamiento constante de los recursos de nuestro planeta, esto es un verdadero Klondike. Ríos y lagos enteros de metano y etano que se extienden por el satélite pueden convertirse en materia prima para combustible de cohete. Y la atmósfera de Titán, a pesar de todos sus inconvenientes, también tiene enormes ventajas. Por un lado, la gravedad reducida ayudará a transportar cargas fácilmente. Por otro lado, la atmósfera, cuya densidad es casi 4 veces mayor que la de la Tierra, puede ser muy eficaz para el funcionamiento de parques eólicos y la generación de electricidad. En la revista científica The Space Monitor se señala que Titán es un lugar donde los humanos podrían sobrevivir perfectamente a pesar de todas las dificultades. El oxígeno se puede generar artificialmente y los hidrocarburos pueden ser utilizados por la colonia para mantener su actividad vital. Metano, nitrógeno y amoníaco son excelentes materias primas para fertilizantes necesarios para cultivar alimentos vegetales. Además, Titán podría volverse el centro de la economía mundial. Si en algún momento el desarrollo de la energía termonuclear alcanza un alto nivel, habrá una gran demanda de deuterio y helio 3, cuyos recursos en la Tierra son extremadamente limitados, pero que se encuentran en grandes cantidades en Saturno. Titán podría ser un punto de transbordo para extraer y transportar estas sustancias. Simplemente imagina el nivel al que podría llegar la humanidad si tuviera la posibilidad de extraer los recursos que necesita en otros planetas. Eso realmente suena como ciencia ficción. No sorprende que la colonización de Titán inspire obras de arte, películas y libros, y motive a escritores de ciencia ficción desde mediados del siglo XX hasta hoy. La idea de que nuestro posible nuevo hogar pueda estar muy cerca, dentro del sistema solar y no en exoplanetas lejanos y misteriosos, sin duda es muy emocionante e inspiradora. ¿Pero es todo tan sencillo? ¿Con qué dificultades podrían enfrentarse los colonos? Por supuesto, lo primero que viene a la mente es la baja temperatura y la atmósfera venenosa, no apta para respirar. Pero si ese problema se puede resolver construyendo cúpulas, usando trajes protectores y generando oxígeno, la baja gravedad podría jugarle una mala pasada a los colonos. Esto facilitará la vida diaria y el desplazamiento, pero también causará grandes problemas de salud. Los músculos perderán fuerza y volumen rápidamente, y los huesos se debilitarán. Los colonos deberán hacer ejercicio intenso durante horas, o sus cuerpos se debilitarán y envejecerán rápido. ¿Y qué hay del agua?
La necesitamos para vivir, pero no podremos calmar la sed con metano líquido. Se cree que en Titán hay agua en forma de un océano subterráneo, pero contiene tanta sal que no es apta para el consumo humano. Teóricamente se puede obtener agua del hielo petrificado, del cual la superficie de Titán es bastante rica, pero para eso sería necesario construir una gran cantidad de reactores nucleares. Hasta asusta pensar cuánto costarían esos experimentos. El doctor Roberto Bassert calculó que una misión a Titán de 400 personas provistas de todo lo necesario para vivir y su posterior mantenimiento y suministro costaría alrededor de $16 mil millones al año. Pero la mayor dificultad no son el dinero ni los recursos, sino la distancia. Con el nivel actual de desarrollo de la industria espacial, un viaje a Titán tomaría alrededor de 7 años. Una misión de colonización es muy difícil porque la distancia entre la Tierra y Titán es de 1.2 mil millones de kilómetros. Por eso, a pesar de que Titán es mucho más interesante y prometedor, la colonización de Marte parece mucho más realista para los próximos años, ya que la distancia es nada más y nada menos que 21 veces menor. Sin embargo, los científicos están entusiasmados y la humanidad tiene planes para explorar Titán en las próximas décadas. Por ejemplo, para el año 2027 está previsto el lanzamiento de Dragonfly, una misión que planea aterrizar en Titán un aparato volador único. El objetivo de este será buscar rastros de abiogénesis, la transformación de materia inerte en vida, así como áreas más adecuadas para la vida. Como el aparato tarda 7 años en llegar a Titán, tendremos que esperar unos 15 años para ver los resultados de la misión. Pero Hubble intentará que la espera sea más fácil para ustedes. Las estrellas de neutrones son los objetos más densos del universo, excepto los agujeros negros. En sus núcleos se cree que se puede encontrar la sustancia más peligrosa de toda la historia del universo, la materia extraña. Y lo extraño es que esta sustancia, no solo por su nombre de materia extraña, viola las leyes del universo e incluso es capaz de destruir todo lo que entra en contacto con ella. ¡Qué horror!, dirán ustedes, pero no es así del todo. Esta materia asombrosa, además de todo, es capaz de revelar mucho sobre la historia del universo, sobre sus etapas más tempranas. Para entender cuán increíble parece esta materia extraña, primero necesitamos aclarar algunos hechos básicos sobre ella. Entonces, ¿qué es una estrella de neutrones y cómo la materia extraña desafía las leyes del universo? Una estrella de neutrones es el remanente de una gigantesca explosión de supernova. El núcleo de la estrella colapsa bajo su propia gravedad creciente, con tanta fuerza que comprime todas las partículas en su interior. Los electrones chocan con los protones y se convierten en neutrones. Todo el vacío dentro de los átomos de repente se llena de partículas que, en realidad, no están muy contentas de estar juntas, pero no tienen opción. Empujan desesperadamente en dirección opuesta a la fuerza de gravedad, resistiéndose con todas sus fuerzas al colapso. Si la gravedad gana, entonces les presento una nueva estrella negra. Si ganan las partículas, aparece una estrella de neutrones. Gracias a esto, las estrellas de neutrones se parecen a enormes núcleos atómicos del tamaño de una ciudad, pero con la masa de nuestro Sol. Imaginen que una cucharada de materia de neutrones en la Tierra pesaría más que toda la materia de la que está hecha la Luna. Aquí es donde empiezan las rarezas. En el núcleo de una estrella de neutrones, las leyes de la física nuclear cambian radicalmente por sus condiciones inusuales. Estas condiciones pueden llevar a la aparición de una sustancia extraña y peligrosa. Pero no nos apresuremos. Primero necesitamos recordar las propias leyes antes de pensar en cómo romperlas. Los protones y neutrones son partículas que forman el núcleo atómico. A su vez, están compuestos por partículas más pequeñas llamadas quarks. Aman la soledad. Puedes intentar separarlos, pero cuanto más fuerte los jales, más fuertes se atraerán entre sí. Si gastas mucha energía para separarlos, simplemente la robarán y la usarán para crear nuevos quarks. Los quarks solo existen como componentes de otras partículas y nunca se han considerado de forma independiente. Tienen nombres curiosos: arriba, abajo, extraño, encantado, belleza y verdad.
pero solo 2 de ellos pueden crear materia estable, los quarks arriba y abajo. Todas las demás variantes se desintegran rápidamente. Pero esta regla puede no aplicarse dentro de las estrellas de neutrones. Las fuerzas que actúan en los núcleos de estas estrellas son tan extremas que recuerdan a los procesos que ocurrieron en el universo justo después del Big Bang. Así que entender las reglas por las que existen los quarks dentro de las estrellas de neutrones es una forma de sumergirse en la historia del universo y una oportunidad para comprender mejor su naturaleza antigua. Según una teoría, en una estrella de neutrones, el núcleo, los protones y neutrones se descomponen y se convierten en una masa de quarks. Una enorme cantidad de partículas se transforma en un objeto formado solo por quarks. A esa materia se le llama materia de quarks. Una estrella compuesta de esa materia se llama estrella de quarks. La idea de las estrellas de quarks fue desarrollada en una nota de Toshiaki Ito de 1970. Y en 1971 Arnold Badmer demostró la posibilidad de la existencia de la materia extraña de quarks, compuesta por 3 tipos de quarks. Esta idea ganó especial popularidad después de la publicación en 1984 del artículo de Edward Witten sobre los grumos de quarks, cúmulos de materia de quarks invisible. Según Witten, estos grumos, también llamados Strapelki, podrían haber quedado en el universo después del Big Bang y formar la materia oscura, y al unirse bajo la influencia de la gravedad, podrían haber formado estrellas de quarks. Desde fuera, estos astros pueden parecer casi idénticos a una estrella de neutrones común. Ahora podemos hablar de esa sustancia tan peligrosa. Si la presión dentro de una estrella de quarks se vuelve lo suficientemente fuerte, empiezan a ocurrir cosas extrañas. En los núcleos de las estrellas de neutrones, algunos quarks se convierten en versiones extrañas de sí mismos, siendo más pesados y fuertes que los normales. Su masa forma la materia extraña. Es precisamente esta, según muchos científicos, la que podría ser un ejemplo de sustancia ideal: densidad perfecta, estabilidad absoluta e indestructibilidad. Esta materia es tan estable que puede existir fuera de una estrella. Y eso es un problema. El ideal es contagioso, por eso cualquier otra materia, al entrar en contacto con la materia extraña, intentará igualarla convirtiéndose en materia extraña. Protones y neutrones que nos forman empezarán a descomponerse y unirse a la masa de quarks extraño. La única manera de salvarse de este desastre será lanzar esa materia a un agujero negro. Uno pensaría, ¿por qué preocuparse si todos esos quarks están dentro de una estrella de neutrones? ¿Qué pasaría si una estrella choca con otra? Antes del colapso, expulsarán una cantidad increíble de su contenido, incluyendo pequeñas partículas de esa materia extraña, que suelen llamarse strapelkas, es decir, gotitas extrañas. Estas partículas pueden recorrer distancias enormes hasta que se topan con una estrella o un planeta al azar. Después de la colisión, la partícula comenzará instantáneamente a convertir todo a su alrededor en sí misma. La colisión de una partícula extraña con el núcleo de algún átomo puede provocar su transformación en materia extraña, lo que va acompañado de la liberación de energía. Así, nuevas partículas extrañas se dispersan en todas direcciones, lo que teóricamente podría causar una reacción en cadena. Por cierto, la mejor publicidad para la partícula extraña la hizo el Gran Colisionador de Hadrones, orgullo de la humanidad y, al mismo tiempo, acelerador de partículas cargadas. Recordemos que este acelerador fue puesto en funcionamiento en 2008 con la participación de científicos de más de 100 países, incluyendo Rusia. Un proyecto tan grandioso no podía dejar de atraer la atención de aquellos que están convencidos de que los experimentos que se realizan allí podrían incluso poner en peligro la vida en la Tierra. Los partidarios de la peor teoría durante mucho tiempo creyeron que la partícula asesina nacería precisamente ahí y no vendría del espacio exterior. De inmediato viene a la mente la inmortal novela del escritor estadounidense Kurt Vonnegut, Cuna para gato, donde toda el agua de la Tierra se convierte en hielo nieve bajo la influencia de una sustancia ficticia. Por suerte para nosotros y para desgracia de los pesimistas, los resultados de años de experimentos demuestran que no se forman partículas estables como resultado del funcionamiento del colisionador. Pero volvamos al visitante del espacio. Imaginen que la Tierra está en el camino de la partícula extraña en lugar de cualquier otro planeta. Su masa disminuiría catastróficamente
y todo lo vivo e inerte en ella se fusionaría en una sola enorme masa de materia extraña. Si la partícula extraña choca con nuestro Sol, su tamaño no disminuirá mucho, pero su brillo se reducirá drásticamente y la Tierra simplemente se congelará. De este modo, con el nivel actual de progreso tecnológico, la humanidad simplemente no tiene la posibilidad de predecir, y mucho menos evitar, el momento de una posible catástrofe. Una perspectiva aterradora. Pero existe otra teoría según la cual las partículas de materia extraña son algo común en el universo. No son dañinas, sino que, al contrario, ayudaron a expandir el universo en su juventud. Es posible que la materia extraña sea precisamente la fuerza que mantiene unidas galaxias enteras. Jin Young-jen y sus colegas de la Universidad de Nankín creen que han descubierto planetas extraños compuestos de la hipotética materia extraña. Su artículo fue aceptado para publicación en The Astrophysical Journal. Los planetas conocidos tienen densidad de 30 gramos por centímetro cúbico, pero los de materia extraña serían 1 billón de veces más densos. Una densidad tan increíble les permite mantenerse intactos, incluso estando a una distancia extremadamente cercana de una estrella extraña similar, y girar a unas decenas de kilómetros de su superficie sin ser destrozados por la fuerza de las mareas. ¿Es posible evacuar a toda la población del planeta? Una gran catástrofe se avecina sobre la Tierra, un cliché común en las novelas y películas de ciencia ficción. En estas historias, la humanidad suele no estar lista para la catástrofe y se extingue o sobrevive en condiciones postapocalípticas. Con mucha menos frecuencia, las personas logran inventar un arca capaz de salvar a los representantes de nuestra civilización. ¿Es siquiera posible tal salvación? ¿Cómo podríamos evacuar la Tierra y a dónde podríamos ir? ¿Podríamos salvar a todas las personas en la Tierra o tendríamos que elegir solo a los mejores? Actualmente en este planeta viven 7.9 mil millones de personas y la población seguirá creciendo de forma constante. La Fundación de la Organización de las Naciones Unidas estima que en 2037 la población llegará a 9 mil millones. Estamos acostumbrados a ver naves espaciales capaces de llevar al espacio cargas bastante pequeñas y tripulaciones compuestas por solo unas pocas personas. ¿Podrán en el futuro los motores levantar una nave que mida varios kilómetros y que pueda transportar a miles de personas? Al final, ¿a dónde enviaremos estas arcas? ¿Y dónde en el universo se pueden encontrar condiciones similares a las de nuestro hogar? Ya entendemos que la Tierra no siempre será apta para la vida. Aproximadamente dentro de 2.000 millones de años, el Sol en expansión hervirá nuestros océanos, literalmente quemando todo lo vivo en la superficie. Existe la llamada teoría de la nueva Pangea, según la cual todos los continentes de la Tierra se están moviendo gradualmente hacia un solo supercontinente. No nos damos cuenta de esto en nuestra vida cotidiana, pero después de muchas generaciones, la vida aquí podría cambiar hasta volverse irreconocible. El científico climatólogo Paul Valdez de la Universidad de Bristol cree que la vida en el futuro supercontinente no será nada fácil. Terribles terremotos, actividad volcánica, tsunamis, asteroides, todo eso seguirá amenazando a la humanidad, pero la probabilidad de ser destruidos por estas catástrofes será mucho menor que la de ser borrados de la faz de la Tierra por un huracán aterrador. Solo imagina un viento capaz de destruir el rascacielos más fuerte y protegido. ¿Eso no te asusta? Si el supercontinente se forma en una época en la que la actividad volcánica ha terminado, entonces habrá una gran cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Como resultado, el calentamiento global se intensificará hasta tal punto que calentará los océanos del mundo, y corremos el riesgo de tener un mundo con ciclones tropicales hiperpotentes, un 50% más fuertes que los peores de nuestra historia. El huracán Irma está en la categoría 5 según la escala de daños. Por cierto, esa se considera la categoría más alta. La velocidad del viento dentro de él alcanzó los 285 kilómetros por hora. La costa norte de Cuba recibió olas de hasta 11 metros de altura. Luego, en Florida se declaró el estado de emergencia. Todo el estado quedó atrapado por el desastre natural. Millones de personas fueron evacuadas. Los daños económicos del desastre superaron los 77 mil millones de dólares. Multiplica esa pesadilla por 1,5. Viento, olas y destrucción estarán ocurriendo constantemente en Neopangea. Además, existe una probabilidad bastante alta de chocar con un asteroide de hasta 2.000 kilómetros de diámetro,
Se considera que la probabilidad de chocar con un monstruo así es de al menos una vez cada 300.000 años. ¿Crees que aquí nos salvaremos? La humanidad ya se enfrenta a epidemias globales de enfermedades que no se llevan cientos o miles de vidas, sino millones. Encontraremos una vacuna. El Fondo Mundial para la Naturaleza no piensa así. Para el año 2030, según sus cálculos, consumiremos recursos naturales equivalentes a los de 2 planetas cada año. Puede que no desaparezcamos por un brote de una enfermedad contagiosa, pero en su lugar, literalmente nos comeremos nuestro propio hogar. Si seguimos desarrollando el tema del factor humano, hemos olvidado por completo las armas nucleares, químicas y bacteriológicas. Para notar la importancia del problema, aquí un ejemplo. En 2005, el administrador de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, Mikhail Griffin, explicó los objetivos del Programa Espacial Nacional. Si nosotros, los humanos, queremos sobrevivir durante cientos de miles de millones de años, eventualmente debemos poblar otros planetas, dijo él. Como vemos, figuras importantes reconocen desde hace tiempo la inevitabilidad de la migración global. Resulta que estamos listos para esta evacuación ahora mismo. Desafortunadamente, en la práctica, las cosas son muy complicadas. Con el nivel actual de tecnología, necesitaríamos alrededor de 750 millones de cohetes modernos para sacar a todos y cada uno de la Tierra, sin contar el equipo, suministros y demás representantes de flora y fauna. Fabricar y lanzar tantos cohetes tomaría millones de años. ¿Y qué hay de la dirección? ¿Hacia dónde volar? Naturalmente necesitamos un entorno lo más parecido posible al de la Tierra. La presencia de agua es uno de los parámetros. El espacio cósmico es, en esencia, un vacío donde no hay materia entre los planetas y las estrellas. El agua líquida en ese entorno es imposible, pero además de la Tierra, existen muchos lugares donde realmente es posible el agua líquida, como varias lunas de Júpiter y Saturno, así como Marte y Venus en un pasado lejano. Es posible que en un futuro cercano podamos descubrir su importancia allí. Actualmente no tenemos una forma confiable de sintetizar agua, pero teóricamente el agua artificial podría resolver uno de los problemas de la colonización. El espacio está lleno de peligros, está lleno de radiaciones peligrosas tanto de nuestro Sol como de fuera del sistema solar. Sin la protección adecuada, esta radiación puede dañarnos e incluso destruir las células vivas de nuestros organismos. El blindaje puede hacerse con barreras densas, materiales ricos en hidrógeno o campos magnéticos. La Tierra, naturalmente, proporciona tanto una atmósfera densa como un campo magnético global. Es nuestra defensa natural contra la radiación cósmica. Existen también problemas relacionados con la gravedad. Nuestros cuerpos evolucionaron en el campo gravitacional de la Tierra. En el espacio, lejos de cuerpos masivos, la gravedad es relativamente débil. Eso sin duda dañará nuestros músculos y huesos. Nuestros huesos perderán masa y fuerza, y los principales grupos musculares se atrofiarán. Sin duda, la única solución será construir sistemas cerrados. Sin embargo, aquí tenemos una opción: construirlos en el espacio abierto o en la superficie de otros mundos. ¿Es difícil construir una estación en el espacio? Sin duda. Imaginen solo el envío de materiales, cargas y personas. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio gastó $25.6 mil millones en el mantenimiento de la Estación Espacial Internacional entre 1994 y 2005, y eso con una capacidad de tripulación de solo 7 personas, pero nosotros queremos salvar a la población de todo un planeta. Teóricamente, si pudiéramos construir un sistema ecológico cerrado y autosuficiente en el espacio, podríamos hacerlo también en la superficie de la Luna o de cualquier otro planeta. Una de las ventajas de este enfoque es el acceso más fácil a materiales como el agua y los minerales, que pueden encontrarse en la superficie o debajo de la superficie del planeta. La Luna es la opción más cercana donde se puede construir ese tipo de hábitat. En el fondo de los cráteres, que son comunes y se encuentran en los polos de la Luna, en sombra permanente, se esconde agua congelada. Además, está Marte como otra opción para un hábitat terrestre. Las personas pueden vivir en hábitats artificiales en Marte cómodamente y, en teoría, de manera indefinida. Pero algunos han apoyado la idea de intentar transformar el entorno marciano en algo más parecido a lo que era hace miles de millones de años, para que se asemeje más a las condiciones de la Tierra. Este proceso se llama terraformación. ¿Cómo planeaban hacerlo? Con un bombardeo nuclear masivo sobre la superficie del planeta rojo.
No se han determinado completamente las propiedades de estos planetas. Se desconoce si podrán sustentar vida humana. Se estima que en nuestro universo hay unos 40.000 millones de mundos parecidos a la Tierra. El problema es la distancia. El exoplaneta potencialmente habitable más cercano orbita alrededor de Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro Sol. Este sistema está a una distancia de 4.25 años luz. Actualmente no podemos construir ninguna nave espacial capaz de alcanzar una velocidad cercana a la de la luz. La nave espacial más rápida que hemos construido alguna vez viajaba a una velocidad de aproximadamente 253.000 kilómetros por hora. A esa velocidad tomaría 18.170 años llegar a Próxima Centauri. Por supuesto, uno se imagina panoramas de un futuro lejano de la humanidad, en el que aprenderemos a superar enormes distancias cósmicas, construir objetos colosales en el espacio e incluso cambiar la composición de la atmósfera de planetas enteros. Según cálculos aproximados, a la humanidad le faltan miles de años para acercarse a estos sueños. Pero ¿quién decidió que se nos ha dado tanto tiempo? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Sobrevivirá la humanidad a su hogar o se detendrá y quedará como su prisionero eterno? Miren las capturas que aparecen ahora, son estadísticas de YouTube. ¿Qué significan? Noten que ahora el 57% de los espectadores de este canal ven sin suscribirse. Esa es la esencia de mi mensaje para ustedes. Por eso, para no perder a Habla de entre sus suscripciones, solo necesitan hacer clic en este botón rojo que se ve así y está justo debajo de este video. La ley del universo es simple. Recuerden que cada suscripción es importante. Cuantos más espectadores haya y mientras más seguido vean y den like, más rápido sale un nuevo video mega emocionante. Nos escuchamos.